Grabando. Bien. ¿Estamos? Ahí. Muy bien, bueno, buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en esta conferencia, segunda conferencia sobre Lorca. La primera fue más sobre su vida y sobre su pensamiento, que de todas maneras igual, mientras voy a ir explicando el tema de la conferencia de hoy, que son las tragedias rurales, es decir, las tres tragedias principales que compone Lorca, ya hacia el final de su vida, siendo La Casa de Bernarda Alba la última obra que no publica, sino que escribe, y más bien la lee en Granada, si no me equivoco, y precisamente porque la lee, es que se está diciendo, según los últimos análisis, que es la razón por la que lo matan. Cuál es interesante porque siempre se ha dicho que Lorca muere por homosexual o por izquierdista, lo cual no es tan cierto. Según las investigaciones de Manuel Ayón, que es un arquitecto que se especializa en investigar casos específicos, como el de Lorca, por ejemplo, parece que la razón principal por la que muere Lorca, si bien sí participaba de alguna manera en el movimiento republicano, que es el que entra en guerra con el movimiento sublevado que lidera Franco, y también es cierto que era homosexual, y también es cierto que había muchos que hacían insultos sobre Lorca por su homosexualidad. E incluso, por ejemplo, uno de los asesinos dijo que le había metido un par de balas por el recto, ¿no? Pero, digamos, cuando uno analiza las razones por las que lo matan, en realidad todo indica que se debe a que Lorca, en La Casa de Bernarda Alba, que es una de las tragedias que vamos a analizar hoy día, expone la vida de sus primas de manera muy fidedigna, demasiado exacta. De hecho, su tía se llamaba Paquita Alba. Bien. Y su tía Paquita Alba había tenido dos matrimonios. El primer matrimonio fue con un hombre rico y tuvo una hija que aparentemente no era muy guapa, porque el hombre era rico, pero no muy guapo. Mientras que el segundo marido sí fue un hombre mucho más atractivo y tuvo muchas otras hijas, aparentemente muy bonitas. Y lo que ocurre en la vida real es que Pepe el Romano era un hombre real, que si ven la obra de Bernarda Alba, van a ver que usa el mismo nombre. Pepe el Romano luego va a ser falangista, es decir, va a ser del bando franquista. Pepe el Romano parece que estaba saliendo con la hija mayor, que era la hija del hombre rico, por razones no muy románticas, y al mismo tiempo parece que también estaba saliendo con otras de las hijas. No se sabe cuántas, y parece que, bueno, alborotaba el gallinero en la casa de la Salva. Y obviamente cuando Lorca lee esto, se corre la voz, y los primos se molestan muchísimo. Y en una época en la que la honra tenía un valor muy distinto al que podría tener hoy día, los primos verdaderamente se molestaron tanto que luego usaron sus influencias para matarlo. Porque claro, cuando estalla la guerra, como bien saben, en muchos casos la guerra es la oportunidad para que algunas cuentas no saldadas entre individuos sea el momento propicio para dar rienda suelta, ¿no?, a ciertos odios. Y todo indica que Lorca muere precisamente por maniobras personales de personas allegadas a la familia de los Alba. De todas maneras, igual es un caso que se sigue estudiando. Todo esto que les estoy diciendo es más o menos reciente. Por lo general se asociaba, Ian Gibson, por ejemplo, es uno de los principales biógrafos de Lorca, y él habla de razones más de tipo políticas, ¿no?, que lo matan por una cuestión. Efectivamente, hay razones para decir eso, o sea, no es absurdo tampoco. Pero estas nuevas investigaciones, que están de alguna manera lideradas por Manuel Ayón, dan otra versión que también es importante tener sobre la mesa, ¿no? Pero, bueno, es una información importante, pero no va de eso exactamente la conferencia de hoy. Hoy día vamos a hablar de las tragedias rurales como tal.
Y yo quisiera hacer un paralelismo entre las tres tragedias para también entender un poco la vida de Lorca y lo que significa más que su poesía, su dramaturgia, ¿no? Entonces yo en las tragedias de Lorca encuentro una tragedia que podríamos llamar la tragedia del deseo, que no encuentra no encuentra un lugar en el mundo, termina desbordándose de manera desordenada, de manera fatal, y termina, bueno, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están? Y termina produciendo una tragedia en todos los casos. En las tres, bueno, valga la redundancia, ¿no? Entonces, primero también habría que tener presente un breve panorama de qué cosa es una tragedia, o al menos desde dónde voy a enmarcarla, ¿no? Lorca era un fan de Nietzsche. En varias de sus conferencias, por ejemplo, él tiene dos conferencias, una conferencia sobre el teatro, que es maravillosa, y una conferencia sobre el duende, donde hace una explicación brutal sobre qué cosa es el duende, la teoría del duende, ¿no? Y él habla de que el duende es, bueno, habla del duende como habla de los ángeles y de las musas, y habla en esos términos medio sobrenaturales. Dice que habla con musas, que ha hablado con ángeles, y lo dice en esos términos. Solo que lo dice tan poéticamente que uno no tiene muy claro si está hablando metafóricamente o si está hablando totalmente en serio. Y creo que juega con esa ambigüedad. Entonces, habla del duende literalmente en una cuestión medio metafórica, pero al mismo tiempo como una experiencia real de algo que te toma, ¿bien? Y te toma muy diferente a como te toma un ángel o una musa, ¿no? Que te llevan por el aire y te hacen ver imágenes maravillosas. El duende, según el mismo Lorca, entra por los pies y sube por las piernas y te toma el estómago y sale por la boca. Más o menos hace unas figuras literarias semejantes, ¿no? Y Adela, también Adela, que es la protagonista de La casa de Bernarda Alba, que es la hija rebelde de Bernarda, también dice cosas así, no, nadie va a parar este fuego que me sube por piernas y boca. ¿Bien? Y también vamos a encontrar textos así en Leonardo o en La novia, en Bodas de sangre. Entonces el duende yo lo podría entender, o yo lo entendería para no ponernos en un plan demasiado sobrenatural, como si fuese verdaderamente un ente que ingresa, como un enfrentamiento a la muerte, ¿bien? Y en ese sentido es algo trágico. Como hablaba de Nietzsche, Nietzsche tiene un libro que es con el que empieza toda su obra, de hecho. El primer libro de Nietzsche, que lo escribe a los 27 años, es El nacimiento de la tragedia, que al inicio se creía que era una suerte de análisis académico sobre lo que vendría a ser la tragedia griega, pero en el fondo era ya una manera de postular su visión del mundo, que es lo que Nietzsche va a llamar la visión dionisíaca del mundo, de la cual Lorca va a beber muchísimo. ¿Qué cosa es la visión dionisíaca del mundo? Para empezar, parte de una negación del cristianismo. O sea, Nietzsche ya de por sí en su juventud ya era un hombre ateo. Entonces, y ya partía de esta idea fundamental que es la muerte de Dios, que ocurre más o menos cuando el catolicismo empieza a perder hegemonía en el mundo occidental y empieza a dar lugar a lo que podríamos llamar un racionalismo humanista antropocéntrico. Y recuerden esto porque esto es clave para entender las tragedias rurales. Entonces Nietzsche, ante la muerte de Dios y ante la muerte del sentido que da el catolicismo al mundo, ante la muerte de la cosmovisión católica, al menos desde la perspectiva de Nietzsche, pues hay que encontrar un nuevo sentido, ¿no? ¿Dónde va Nietzsche a buscar ese nuevo sentido? A los griegos, ¿no? ¿Y qué tienen los griegos en tanto cosmovisión? Bueno, están los dioses griegos, obviamente, pero además está la tragedia. Y la tragedia, sobre todo desde la perspectiva de Nietzsche, es una cosmovisión, es casi una religiosidad. Bueno, las tragedias, para empezar, la tragedia en su etimología significa oda al macho cabrío, ¿no? Como interesante, ¿no? Traje oda al traje, que es en griego macho cabrío. ¿Y por qué? Porque la tragedia nace en los coros dionisíacos. ¿Qué son los coros dionisíacos? Eran unos cantos religiosos, bailes para el dios Dionisio que se hacían en bosques. Y probablemente incluían también ritos orgiásticos. Es difícil de saber exactamente cómo funcionaban, pero es muy probable. Entonces eran unas fiestas paganas, ¿bien? En las que se celebraba la fertilidad, que estaba también asociado al culto a Perséfone y hasta cierto punto podría estar asociado a los misterios de Eleusis. Entonces, ¿qué ocurre en estas tragedias? Pues hay un culto a un dios, ¿bien?
que en este caso es Dionisio, que es curiosamente el dios del teatro. ¿Bien? ¿Quién es Dionisio? ¿Quiénes son los seguidores de Dionisio? Los sátiros. ¿Quiénes son los sátiros? Son figuras que tienen pies de cabra y cuerpo humanoide. ¿Bien? El parecido con los demonios no es coincidencia. ¿Bien? O sea, cuando el catolicismo aparece, va a ver en retrospectiva muchos de los dioses paganos, como Pan o como Dionisio, y los va a considerar demonios. Bien. Entonces, ¿cuál es la tesis de la tragedia, al menos según Nietzsche? Hay una historia muy importante que está en El nacimiento de la tragedia, que Lorca leyó. Lorca leía a Nietzsche y lo conocía bien, en la que dice que el rey Midas, que es este hombre que toca y todo se vuelve oro, ¿no?, quería saber cuál era el sentido de la existencia, ¿no? Y atrapa a un sileno. Un sileno es un seguidor de Dionisio, ¿bien?, que está en el bosque, es un sátiro, como una suerte de cabra mitad hombre. Y lo atrapa y le exige una respuesta, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la existencia del hombre? Y la imagen es brutal, ¿no? El sileno se ríe a carcajadas, bien jokerianamente, y le dice, lo mejor para el hombre es no haber nacido, y lo segundo mejor, morir pronto. Y claro, Nietzsche coloca eso como el fondo de sabiduría trágica. Y la pregunta es, ¿entonces la tragedia es una obra pesimista sobre la vida? Y Nietzsche hace un giro epistemológico muy interesante que dice, no, en realidad los griegos estaban asumiendo que la vida no tiene sentido, un poco a lo Camus, a lo existencial, un preexistencialismo griego. Los griegos sabían que la vida no tiene sentido, que Dios no existe, que no hay una razón por la cual se nos ha creado, y por tanto la vida es sufrimiento. Y por eso la tragedia es tan horrenda. ¿Bien? Son sufrimientos gratuitos que están producidos por el destino, ¿no? Edipo, Antígona, etc. Pero ¿qué dice Nietzsche? ¿No? Para justificarlo, para ser al menos franco exactamente con su postura. Que los griegos tienen una postura vitalista, es decir, concibo y entiendo en tanto ser humano que mi vida no tiene un sentido trascendente, pero aún así le voy a dar un sentido vía el arte. ¿Bien? Con lo cual, ¿qué hago? Ya que no hay un sentido trascendente más allá de la muerte, al menos le doy un sentido inmanente a través de la estética. Y hago que la vida tenga sentido, al menos, porque a pesar de que es un sufrimiento insondable, puede ser hermosa. Puede ser hermosa vía una transformación que yo produzco a través de un ejercicio artístico. Y ahí viene el nacimiento de la tragedia. Lorca tiene una postura frente a la vida parecida. ¿Por qué? Porque Lorca también está en una posición muy ambigua frente a la trascendencia. Porque Lorca tiene un folclore católico, tiene un amor por el catolicismo, constantemente tiene poemas para Jesús y para el sacramento, tiene una oda al Santísimo Sacramento, y al mismo tiempo renuncia, digamos, a la Iglesia Católica y entra a una suerte de cristianismo más heterodoxo, más gnóstico, más libre también, más moderno, y evidentemente en esa libertad va encontrando también una pasión sexual que él va desbordando poco a poco en su vida personal. Y esa es hasta cierto punto una de las contradicciones que vamos a encontrar en todos los personajes de las tragedias rurales de Lorca. Siempre vamos a encontrar una contradicción en términos de la pasión sexual o erótica que están teniendo los personajes, sobre todo los personajes femeninos, aunque también Leonardo, en Bodas de Sangre, y la imposibilidad de enmarcar este deseo de manera legítima dentro de una tradición católica en las tres obras que lamentablemente se ha vuelto fariseica. En las tres obras vamos a ver que todos los representantes típicos del catolicismo se han vuelto tiranos, o imbéciles, o apagados. Es decir, han perdido su vínculo con una raíz verdadera de amor, de misericordia, de caridad, de fe, de esperanza. Y se han vuelto más bien dominadores, especuladores, resentidos,
o como por ejemplo el caso típico o el caso más especial, que es el caso de Bernarda Alba, ¿no? Que es una mujer hipercatólica y que sin embargo no tiene una sola de las virtudes católicas que podríamos apreciar, ¿no? No tiene ni caridad, ni fe, ni compasión, y está más bien desbordada de orgullo, hasta el punto de que, voy a tener que spoilearles un poco las obras si es que no las conocen, pero imagino que si están acá es porque ya las habrán leído. Cuando muere Adela, Bernarda Alba, su madre, en lugar de preocuparse por ella, porque se le ha muerto la hija, se preocupa por lo que van a decir de cómo murió. Eso es lo primero que salta a la vista para ella y lo primero que le exigen las demás. Nadie va a llorar, dice, porque mi hija ha muerto virgen, cosa que no es verdad, no ha muerto virgen. Y sin embargo ella insiste en que eso es lo más importante. Y toda la obra vamos a ver a Bernarda Alba preocupada únicamente por el qué dirán. Entonces, ¿qué denuncia Lorca en las tragedias rurales? Y con mucho acierto, y probablemente sea una crítica muy legítima a lo que luego se va a sublevar con el bando franquista. Digamos, a esa España católica tradicional que, no estoy diciendo que todos sean así, pero probablemente había un aspecto, como también lo hay en un conservadurismo peruano, en que nos parecemos mucho, los españoles somos hasta cierto punto lo mismo en alguna medida. Hay un conservadurismo que en muchos casos se vuelve, ¿cómo decirlo?, tóxico, ¿no? Para usar una palabra contemporánea. Y Lorca siempre va a pintar a los personajes, a los villanos, desde ese punto de vista, y siempre ellos van a estar enmarcados dentro del bando de lo tradicional. A la que más salva es a la madre de Bodas de Sangre, la cual no se acerca a Bernarda Alba en orgullo, en maledicencia, pero tampoco se aleja demasiado. Pero claro, cuando muere el hijo, al final la madre tú la ves verdaderamente deshecha por el hijo, Y justamente la madre tiene uno de los textos más interesantes de todos, que es el Dos Bandos, ¿no? Que es con el que se cierra el segundo acto de Bodas de Sangre, que para mí también hace que Lorca sea no un profeta, pero que tenga como o sea, es una frase brillante, y teniendo presente que la dice en 1933 y la guerra civil estalla en el 36 y estalla precisamente entre dos bandos, tú con el mío, yo con el tuyo, ha llegado la hora de la sangre. Es interesante, ¿no? Como Lorca, en tanto artista, va presintiendo cómo su país está dividiéndose en dos bandos irreconciliables. Y cuando vemos cómo se separan los bandos, por así decirlo, en las tragedias, vemos más o menos que en un lado está un tradicionalismo que se ha vuelto fariseico y legalista, y en el otro bando está un grupo de personas que quieren rebelarse, en muchos casos con legitimidad, o sea, con sentido. O sea, es difícil no empatizar con Adela en su rebeldía frente a Bernarda, porque obviamente es una chica joven, guapa, que está siendo tiranizada por su madre, a la cual le está imponiendo 8 años de luto. 8 años de luto a todas las hijas para respetar el luto del padre, ¿no? Entonces obviamente Adela se rebela contra esto. Pero ¿cuál es el tema? Y aquí entra la tragedia lorquiana. Que todas las rebeldías de los personajes de Lorca, sépanse, sobre todo la novia, Adela, Leonardo y Yerma, siempre que se rebelan, no logran construir un orden alternativo que pueda acogerlas y que pueda darles vida a largo plazo, sino que siempre simplemente destruyen. Su rebeldía termina siendo destructiva para ellas mismas en general. Leonardo muere, Adela muere, Yerma mata a su marido, y de alguna manera con eso también ella misma se coloca fuera, o sea, se automargina de la sociedad, se está cometiendo un crimen atroz. Y la novia no muere, pero muere su esposo y su amante, todo el mundo lo sabe, y evidentemente no quiero ni imaginar qué tipo de vida podría venir para una mujer así, en una sociedad como la que vive. Probablemente esté marginada de por vida. Es más, ella va donde la madre a pedir perdón en una escena que, cuando uno la analiza bien, en realidad es absurda. Las cosas que dice la novia son absurdas.
Y justamente ahí, esa escena de final, que la podrían ver ahora que estamos montándola en el Marzano, porque justo también estamos montando Bodas de Sangre, yo estoy como actor en Bodas de Sangre, y estoy como director en Bernarda Alba. Entonces, en la escena final de la madre y la novia, hay uno de los diálogos que yo considero más interesantes para entender toda la cuestión en relación a las tragedias rurales. Viene la novia, la madre está llorando por el hijo diciendo textos bellísimos, los textos más hermosos se los lleva la madre. Pero son textos, digamos, de un lamento y de un duelo por el hijo. No hay mucha cosa política, ¿no? Y llega la novia y empieza a decirle, por favor, he venido a que me mates. He venido a que me mates, pero, dice, quiero que sepas, suegra, que yo soy honrada y que ningún hombre se ha visto en la blancura de mis pechos. E insiste en eso, cosa que también habría que decir, ¿le creemos a la novia? A mí me cuesta creerle, la verdad. O sea, me cuesta porque además yo estoy haciendo el personaje y digo que nunca tuvieron nada. Nunca, o sea, un beso nada más. Y así todos se escaparon con esa violencia y esa pasión. Difícil de creer, ¿no? Pero sin embargo ella insiste en eso. Ella insiste en que es honrada y que es casta. Entonces ahí yo cuando veo eso y lo veo repetido también en La pobre Yerma, y también Adela no insiste tanto en la honradez y la castidad, pero sí insiste en que se le dice a Martirio también, Martirio, yo no quería irme con Pepe el Romano, yo no quería, fui arrastrada por una maroma. Y Yerma también le dice, hay una vieja que trata de decirle, oye, deja a tu marido, ¿no? Métete con otro para que otro te dé hijos, porque Yerma lo que quiere es tener hijos y no puede. Porque su marido, que en este caso representa un catolicismo apagado, infértil, estéril y como ya muerto en vida, también Yerma quiere algo que no tiene y termina por romper con todo el orden social para conseguir este deseo. En todos los casos hay un deseo que desborda al individuo y que termina por destruir los límites de su individualidad, lo cual es una experiencia profundamente dionisiaca. ¿Qué pasa en Las Bacantes, por ejemplo? En Las Bacantes, Dionisio enloquece a la madre de Penteo y hace que la madre confunda a su hijo con un ciervo y se lo coma vivo. Eso es lo dionisiaco, es perder la conciencia de lo que uno es. Es como yo de pronto ya no sé si soy un ser humano o si soy también la mesa. Eso hasta cierto punto es también una experiencia dionisiaca. Ya no puedo diferenciar, he perdido los límites de mi identidad. Entonces, en el caso de los personajes de Lorca, cuando están tomados por este deseo duendesco, dionisiaco, pierden los límites de su identidad hasta cierto punto y cometen estos actos que desbordan el orden social y producen tragedia, producen muerte, producen destrucción. También hasta cierto punto podría decirse que es una liberación, pero es una liberación con un costo altísimo, altísimo. Romper con el principio de individualidad que nos permite ser civilizados, ¿no? Dionisio es eso, es la entrada de una fuerza de la naturaleza que rompe con la civilización, rompe con los límites de yo soy Fernando, tú eres otra persona, yo soy hijo, tú eres padre, yo soy novio, tú eres novia, ¿bien? Lo dionisiaco hace que todos esos límites se difuminen. Es un poco como estar embriagado. ¿Bien? Dionisio es también el dios del vino. También es el dios de la pasión sexual. ¿Bien? En la pasión sexual uno está tomado, uno hace tonterías a veces también, ¿no? Entonces, siempre tenemos ese patrón que lo revelo en una fractura, ¿no? Desean intensamente, pero viven dentro de un mundo donde la honra, la culpa y la sangre y la ley pesan sobre cada uno. Entonces el deseo no los libera a los personajes, sino que los incendia, los mata, los quema. Y claro, artísticamente, en el escenario maravilloso, ¿no? Porque es una pasión exorbitante, wow. Pero claro, cuando uno piensa, o sea, por ejemplo, yo ahorita que estoy haciendo de Leonardo, me pregunto, oye, ¿qué tal? Qué apasionante. O sea, cuando yo de verdad estoy tratando de entrar en la vivencia de Leonardo,
no es nada apasionante. Es realmente doloroso lo que el hombre vive. Y tiene un momento de felicidad que es cuando escapa con la novia, que es muy fugaz, muy fugaz. Es como quien de pronto tiene un encuentro sexual así apasionante y luego inmediatamente empieza a decir, no, ¿qué he hecho? Obviamente hubo un momento de placer, si no no lo hubiese hecho. Pero inmediatamente después viene la culpa, ¿no? Y todos los personajes tienen, sobre todo la novia, tienen la novia sobre todo, en esa escena, ¿no? Y en esta insistencia, ¿no? Yo soy honrada, yo soy casta. Entonces es como si detrás hubiese un alma que está cediendo al deseo y al mismo tiempo no puede terminar de soltar la estructura de su propia tradición, que en el caso de Lorca es una tradición católica, ¿no? Entonces, esas son las dos fuerzas en conflicto. Y no olviden que una tragedia lo que son dos fuerzas en conflicto irreconciliables entre sí. ¿Bien? Entonces está la ley, la honra, la familia, la tradición, la religión, el control del cuerpo, la apariencia. Es una estructura social que impone límites y normas. Y está el deseo, que es la pasión, la sexualidad, la fertilidad, la rebeldía, el cuerpo, la naturaleza. Es la fuerza interna que busca expresión y liberación. Y lo cierto es que las tragedias de Lorca, y digamos, podríamos decir que la filosofía que Lorca imprime en sus obras, yo me atrevería a decir que te están sugiriendo que no hay una solución. Porque las tres tragedias terminan muy mal. Y no hay un mensaje de redención para ninguno de los personajes. ¿Bien? Y eso es un poco lo que, claro, entonces, ¿por qué montarlas? Bueno, para entender que si no hacemos un esfuerzo cultural, por así decirlo, por encontrar una suerte de puente entre lo que vendría a ser el deseo y la pasión y digamos, toda esta cuestión de los dionisíacos, si lo queremos ver así, y algo así como el orden, entonces vamos a terminar en situaciones tan trágicas como las que también incluso explotaron en la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo quería plantear y lo que siento que, esto ya lo hemos visto, ¿no? Quién es Yerma, quién es Bernarda, y quería llegar a esto porque este es el patrón común de las tres obras, ¿no? Hay un deseo, hay una prohibición del deseo, que es una prohibición que siempre es fariseica, no hay compasión hacia el deseo, en ningún momento hay un personaje que logre conciliar las dos fuerzas. La única que lo intenta es la Poncia, y adivinen por qué se llama la Poncia, por Poncio Pilatos, porque claro, Poncio Pilatos tampoco puede conciliar al pueblo judío en ese momento y lograr que no maten a Cristo, ¿no? No lo logra, se termina lavando las manos y por eso también Lorca le pone a la Poncia. Entonces esta prohibición fariseica produce un deseo que no termina de ser capaz de expresarse, pero esto termina produciendo una culpa. Es decir, al menos digamos en la historia evangélica, precisamente por el personaje de Cristo, hay una redención en la resurrección. Acá no. Y en ese sentido hay una renuncia a la esperanza, que al menos desde mi posición, en todo caso como director, yo creo que el teatro lo que puede hacer es reflejar lo que eso significa. No es nada bonito, no es nada lindo renunciar a la esperanza. Y claro, eso se ve, por ejemplo, donde más creo que se ve es en Yerma, ¿no? Yerma termina matando a su marido y lo que dice es, al final, marchita, pero segura. Porque ella lo que ha buscado durante toda la obra es tener un hijo. Y termina asesinando precisamente a la única fuente de la cual podría tener un hijo legítimo, que es su marido. Porque ella, en la contradicción de Yerma, ella está intentando tener un hijo dentro de la tradición católica. Y de hecho ella insiste a lo largo de toda la obra
que ella es honrada y es casta y que de ninguna manera haría lo que le están ofreciendo los personajes de reparto, que sobre todo es la vieja, que es una cosa así medio como el zorro de Pinocho que te dice, no, ven, ven, ven y ten un hijo con mi hijo, él te va a dar un hijo, vete al bosque, ¿no? De hecho, la obra de Lorca, de Yerma, termina con una suerte de ritual también medio pagano, ¿no? La luna en Bodas de Sangre también representa una figura como Isis, ¿no? Entonces, quienes están gobernando las tragedias son dioses paganos, son figuras paganas. En Bernarda Alba no hay una figura tan clara como la luna o como el rito pagano que hacen al final los personajes de Yerma, pero eso no impide que a la mitad, al final de la obra, justo antes de que Adela, que es la rebelde, ¿no? Y la que se va a meter con el prometido de su hermana mayor, que es Pepe el Romano, que en la vida real se va a volver falangista, ella dice una cosa muy importante, que ahí es donde está el elemento sobrenatural, del cual Lorca nunca prescinde. Ellas se van las hermanas salen en la noche y van al corral, que es donde va a ocurrir luego el acto sexual final entre Adela y Pepe el Romano. Y Adela, que ya tenía todo el plan, ya había decidido irse con Pepe, entra a la casa y dice, había un caballo garañón enorme, inmenso, blanco, brillante. Y la hermana menor, que es Magdalena, dice, sí, parecía una aparición, temblé de miedo. ¿Bien? Yo ahí identifico, es una interpretación mía, pero creo que hay bastantes razones para pensar eso, que ahí está esta aparición sobrenatural que también va a estar en la luna y que también va a estar en este rito medio pagano que hacen en Yerma, ¿no? Siempre está esa presencia numénica que no es una presencia angelical, es una presencia más bien oscura. El caballo en Lorca representa siempre la pasión sexual, el orgullo también, representa el orgullo. Por ejemplo, Leonardo le dice a la novia, yo montaba a caballo y el caballo iba a tu puerta, ¿bien? Con alfileres de plata mi sangre se puso negra y el sueño me fue llenando la sangre de mala hierba. Y aquí viene una frase también muy importante, que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas. Entonces, ahí viene el tema de la culpa, ¿no? Que es muy importante porque, claro, estos personajes tienen un deseo, sufren la prohibición fariseica de estos personajes que han pervertido el catolicismo, que son Bernarda Alba, por ejemplo, principalmente, también Juan en Yerma, y no saben a quién echarle la culpa. Todos los personajes están preguntándose quién tiene la culpa. Yerma le pregunta a la vieja, que es uno de los personajes que la va seduciendo para que tenga sexo con otro hombre, y ella siempre se niega. Dice, pero ¿quién tiene la culpa? ¿Por qué no tengo hijos? La novia le dice a la madre, yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa. Y la madre, mira, no tiene la culpa, ¿quién la tiene? ¿No? Sarcásticamente, cuando el hijo está muerto. Porque claro, ¿quién la tiene? Esa es una pregunta que a mí me interesa mucho hacer en las tragedias. ¿Quién tiene la culpa? ¿No? Y ahí me parece que, por ejemplo, pues, o sea, efectivamente, desde mi perspectiva, la culpa la tienen ellos. La tiene Leonardo, la tiene la novia, la tiene Yerma y la tiene Adela, que claro, podría decirse que en realidad Bernarda es más culpable, y sí me parecería que sí, es verdad que es más culpable Bernarda, porque ella tiene la autoridad, ella debió haber formado a su hija de una manera mucho más amable y mucho más compasiva y mucho más amorosa, pero de todas maneras eso tampoco le exime de responsabilidad a Adela. Y una de las cosas que pongo también en el texto que he escrito para hacer esta conferencia, que si quieren después se los puedo mandar, es que si cualquiera de estos personajes en algún momento asumiera la culpa, la tragedia se desactiva, a mi juicio, ¿no? Si alguno de estos personajes dijera, no, en verdad la culpa es mía. O sea, si Leonardo antes de ir donde la novia dice, no puedo. Yo en un momento debo haber cometido un error, esto tiene que ser un error mío, mío, no de la tierra, no de la luna, no de mi pasión sexual, no, es mío, y tengo que simplemente hacerme responsable y tratar de mejorar mi relación con mi mujer actual y pasar la página, y ser razonable, ¿no? Porque si no voy a destruirle la vida a esta chica que supuestamente amo, y le voy a destruir la vida a ese otro pata que no conozco, pero ¿por qué le rompería la vida?
Y ya, ¿no? Y claro, y uno dice, pero eso significa castrar mi deseo. Sí, sí. Pero claro, ¿cuál es la consecuencia de no castrar es ese deseo? Porque no es castrar el deseo en general, es castrar ese deseo, que puede ser una mala hierba. La consecuencia es, en las tres tragedias, y por eso Lorca en ese sentido es un buen artista, porque es coherente, bueno, la consecuencia, la factura es una condenación, ¿no? En vida, en alma, o sea, ¿quién sabe hasta qué punto, ¿no? Entonces, los personajes buscan liberarse, pero no asumen su culpa. Y la desplazan siempre, a mi juicio, de manera irresponsable, hacia la tierra, hacia la sangre, hacia el destino, hacia el cuerpo, hacia la familia, hacia la sociedad. La tragedia se consuma porque nadie puede decir plenamente, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces, igual no deja de ser importante la crítica de Lorca a una religión deformada, ¿no? Y que seguramente tiene mucho de cierto. O sea, yo no he vivido en esa época, pero estoy seguro que había mucho de eso, ¿no? Había mucho de bernardismo alba, por así decirlo, ¿no? Entonces, una religiosidad endurecida, una honra pero sin caridad, una castidad pero sin amor, sin ternura, sin autoridad. O sea, es una autoridad violenta, ¿no? Es una tradición pero sin misericordia, es apariencia sin verdad. Y Bernarda Alba siendo el ejemplo mejor construido, ¿no? Es porque es un personaje igual complejo, no es un cliché, no está mal escrito, al contrario, ¿no? Es un personaje fantástico. Tú puedes ver cómo opera el orgullo haciendo a Bernarda Alba, trabajando a Bernarda Alba, es notable. Ahí es notable Lorca cómo capta cómo funciona el orgullo. O sea, esta mujer, sobre todo antes de que ya estalle la tormenta con Adela y Adela muera, ella tiene un momento en el que se ufana con la Poncia, ¿no? Porque la Poncia la ha venido advirtiendo, haz algo, Adela es la verdadera novia del romano, haz algo, no seas tonta, no seas tonta. Y ella constantemente la desprecia porque la considera a la Poncia una sirvienta estúpida, arribista, qué sé yo. La desprecia, y al final ella tiene esta actitud de, ¿ves? No pasó nada, porque todas mis hijas me respetan y yo las tengo por debajo, y yo puedo contra todo casi, ¿no? Yo puedo contra el destino, yo puedo contra esos deseos demoníacos que tienen mis hijas, yo voy a imponerme, y al final le estalla todo en la cara, y el cierre es formidable, porque le estalla todo en la cara y lo sigue negando. Se mantiene en sus 13 hasta el final, de manera absurda, y valiéndose de términos religiosos, ¿no? Ha muerto virgen, mi hija ha muerto virgen. Entonces ahí Lorca también es muy, muy incisivo, ¿no? Y muy útil para entender cómo opera también esa deformidad a la que puede llegar una devoción falsa, pues, pervertida, ¿no? Y eso son las tragedias rurales. Espero que les haya gustado. Ahora, bueno, tenemos un momento si quieren conversar, si quieren hacer alguna pregunta. Así que nada, muchísimas gracias. Cuéntenme, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Sí. Sí, bueno, me gustó mucho la apreciación que mencionaste acerca de la tradición griega, que es muy importante, sobre todo cuando se habla de teatro, ¿no? Claro, la finalidad, incluso mencionaste también lo de las diferencias que había en la representación del teatro, ¿no? Recuerdo bien que una de las cosas importantes que se produce en la tragedia griega es la catarsis, por ejemplo, ¿no? Que es la purificación del alma a través de las pasiones, ¿no? O sea, esa especie de reflexión que produce en el público y todo lo demás, ¿no? Sí. ¿Tú consideras que el teatro de Lorca tiene un fin catártico o es solamente una producción artística que no tiene un fin? No, o sea, ¿te refieres a lo que él quería? O sea, claro, si tiene una comparación con la catarsis griega. Yo creo que él sí buscaba, él en sus conferencias sobre teatro, sí concibe al teatro como un lugar pedagógico. Claro, es una pedagogía que está más en relación a un pensamiento moderno, racionalista,
que sin embargo él quería conciliar con la tradición católica. Ese es un poco el fenómeno Lorca. En ese sentido es bien particular, porque él intenta, sobre todo en su poesía, rendir culto a una suerte de simbolismo católico constantemente. Bueno, por ejemplo, tiene la Oda al Santísimo Sacramento en el altar, tiene unos poemas místicos en los que habla de Jesús y le honra y le pide, le da adoración. Tiene también una tragedia que se llama la tragedia de Cristo, si no me equivoco, en la cual habla de un Cristo, pero que es un Cristo que tiene ciertas inquietudes sexuales, ¿no? Entonces también obviamente él habla un poco de su propia vivencia también a través de esas figuras, ¿no? Pero él tiene en sus conferencias siempre una visión sobre el teatro pedagógica y habla de los artistas como personas que deben enseñarle al pueblo en el buen sentido, así como un catador de vinos te tiene que enseñar sobre cómo catar el vino, y no se está poniendo en un plano de superioridad moral, sino simplemente es alguien que se ha especializado en agudizar su olfato y su gusto. Pues un artista también, pero en términos de una sensibilidad más estética, ¿no? Entonces el artista tiene ese deber de servicio hacia el público. Y por tanto yo creo que la idea de la catarsis también debe estar en Lorca. No la he leído así tan explícita, pero debe estar presente en su manera de ver el teatro. Y además yo creo que también está esta figura shakespeariana, a quien Lorca conocía bien, que Shakespeare la expone en boca de Hamlet, que es cuando Hamlet está en el acto 3 diciéndole al actor cómo tiene que recitar los versos, porque Hamlet es príncipe, pero también es director de teatro, dramaturgo, actor. Hamlet le dice: el teatro es el espejo del mundo, ¿no? Es el lugar donde se reflejan los vicios y donde se reflejan las virtudes del ser humano. Esa figura del teatro en tanto espejo, a mí me parece brutal, me parece verdaderamente notable, y quizá más que una catarsis, creo que está incluida, produce también una visión, ¿no?, panorámica de cómo funciona la conducta humana, a qué llevan ciertas conductas. Y en ese sentido, la obra de Lorca, en la medida que está bien, es coherente con cuáles son las consecuencias de ciertas conductas. Entonces hay un aprendizaje también, ¿no? Y además hay una pasión que Lorca le imprime, porque ahí sí es innegable su capacidad para poner el pellejo, ¿no? Su propio pellejo en los personajes, sobre todo sus heroínas, ¿no? Que son como mártires, pero son mártires que lamentablemente es como mártires que mueren por una causa que no da fruto. Es terrible, es trágico, de verdad, pero que eso es. O sea, la frase de Yerma, marchita, pero segura, es que podría pertenecerle pues a uno de estos personajes que están en el infierno de Dante, que es como ya no tienen esperanza, están seguros, pero sin esperanza. Sí. Yo vi la casa de Bernarda Alba acá en La Vaca, me pareció fabulosa. Yo había visto ya la casa de Bernarda Alba 3 o 4 veces antes, y la verdad que la que vi acá me impactó muchísimo, y para mí ha quedado como una obra inolvidable, cosa que no había pasado con las anteriores. Y también me impresionó mucho esto de que Bernarda Alba, cuando muere su hija, la primera preocupación de ella no es, oye, ha muerto mi hija, ¿no? La primera preocupación de ella es, murió virgen, que se sepa que murió virgen, ¿no? Ese es y salí con ese mal sabor de decir, esta mujer, qué mujer tan mezquina con lo importante, o sea, que poca relevancia a lo importante, a lo trascendente, sino que se preocupa de la virginidad de la hija, ¿no? Pero sin ánimo de ser un abogado del diablo ni de Bernarda Alba, no deja de ser cierto también que en esa España de ese momento, de esa época, o sea, lo más importante era quizá el honor, la honradez o la honradez desde esa perspectiva tan rígida, ¿no? Claro. Y era como el escudo de la casa. El honor era el escudo de la casa, y ella está defendiendo un poco el escudo de la casa, ¿no? Y defendiendo indirectamente la honradez de sus otras hijas. Es decir, oye, ahí puede haber algo de eso también. O sea, ok, o sea, ya, ella murió, ok, volteo la página casi inmediatamente y veo
la seguridad de mis otras hijas, porque también se tienen que casar, también hay que, en esa época podría decirse colocarlas con alguien, y entonces asume un rol muy duro, pero no sé hasta qué, no sé si hay, digamos, algo de eso en Bernarda Alba, es decir, por un lado, qué cruel que se preocupa de la virginidad y no del dolor, por otro lado, qué fortaleza de proteger ese escudo de honestidad de la familia. Claro. O sea, no sé ahí cómo interpretar a Bernarda Alba, ¿no? O sea, yo creo que, mira, lo que estás diciendo revela lo importante que es el teatro, ¿no? Porque, o sea, estás dando una visión de Bernarda Alba que yo de verdad no la había visto, pero que es totalmente posible dentro de la estructura de la obra. Entonces, claro, ahí lo interesante del teatro y de una obra bien escrita como son las tres tragedias rurales de Lorca y otras muchas más del mismo autor, es que, o sea, es como cuando, ¿cómo se llama esto que ves y ves varias cosas? Es un caleidoscopio, ¿no? Entonces, claro, yo puedo hacer, y es lo que he hecho en la obra, poner énfasis en el orgullo de esa mujer, en la parte dura, en la parte mezquina. Y cuando lo hemos trabajado con Gabriela, que está estupenda, Gabriela es la actriz que hace de Bernarda en la obra que estamos montando aquí, a la que también están invitados, hablábamos de eso, ¿no? Y hablamos, o sea, claro, porque era también un poco mi percepción en ese momento. Ahora mira, ahora vamos a reponerla y seguramente le diré, sí, el otro día también, bueno, hablando con un invitado con la conferencia, efectivamente sí, o sea, tienes razón, o sea, es que solo plantear esa reflexión haría que ella, que es una buena actriz, tendría que encontrar la manera de en dos textos hacer sentir que quizás también hay eso, porque hay espacio para eso, ¿no? Pero eso no quita que también sea una orgullosa en un sentido patológico, ¿no? Pero claro, le da esa ambigüedad que hace que tenga esa riqueza muy particular los personajes de Lorca, ¿no? Entonces sí, yo creo que es posible, se puede pensar bien de Bernarda y se puede pensar que predomine un intento por salvaguardar la honra de su casa para proteger a las hijas. Y quizás haya eso, y curiosamente eso no deja de convivir con un orgullo de que lo único o que lo que más le importe sea eso, y que la muerte de la hija, hasta cierto punto incluso ella pueda sentir, claro, le duele, pero también quizás también siente que se lo merece. Porque también quizás haya eso por parte de la madre, ¿no? O sea, murió mi hija que en realidad era una prostituta. Bien hecho. No me sorprendería que también haya ese sentir, ¿no? Sí, entonces, claro, ahí está la complejidad. Por eso el teatro es bacán, porque no permite tener un juicio final sobre los personajes, sino que siempre van mostrando nuevas capas, ¿no? Bacán, gracias. ¿Algo más? ¿Todo claro? Sí, claro. Algo que a mí me gustó también de la ponencia que realizaste es la interpretación que realizas de elementos bastante metafóricos, ¿no? La luna, por ejemplo, ¿no? En Bodas de Sangre es una personificación, ¿no? Bueno, es una personificación en el sentido de que adquiere cualidades también como humano, ¿no? Cuando es espectadora de toda esa pasión que hay dentro de la obra. Entonces, me gustaría saber un poco más de cómo lo interpretas, al menos en Bodas de Sangre. Si para ti es necesario ese recurso, si solamente le añades la característica religiosa, o puede tener alguna capa más, ¿no? Porque lo comparaste también con alguna deidad religiosa, me parece. Sí. Entonces, dentro del plano de la estructura del texto, adquiere un sentido metafórico, ¿no? La luna es una forma de ver la pasión desbordante, pero también me pareció muy interesante la forma en cómo lo relacionas con un elemento religioso, y no sé si tendría alguna capa más dentro para ti en ese sentido, cómo se podría interpretar, ¿no? Claro, yo siento que la luna, particularmente la luna, es un elemento inquietantemente sobrenatural. Y además por la manera en la que se expresa la luna, ¿no? Porque dice poemas bellísimos.
pero es como si la luna estuviese un poquito disfrutando la escena de los amantes, sobre todo cuando huyen. Y si te das cuenta, el tercer acto inicia con la luna, ¿no? Entonces, acto 1 y 2 es una obra, podríamos decir que normal, ¿no? En el sentido de que está representando la vida cotidiana de un pueblo de Andalucía, ¿ya? Y de pronto en el acto 3 se van al bosque, huyen al bosque, que siempre es el lugar donde pasan cosas, ¿no? En Shakespeare también, en Sueño de una noche de verano, Hermíone se va con Demetrio y con Lisandro y con Helena y se van al bosque y de pronto aparecen los ángeles y aparece Titania y aparece la reina de las hadas. Bien. Los ritos dionisíacos, ¿dónde eran? En el bosque. ¿Dónde se hacían las brujas? ¿Dónde se iban? Al bosque. Bien. Entonces, se van al bosque, huyen y de pronto aparece la luna como una suerte de deidad protectora, bueno, no sé si protectora, que está ahí mirando y que dice cosas hermosas, pero siempre muy relacionadas a filos, a sangre, a ojos que se clavan, que caen, y oh, qué dolor de sangre, pero qué hermosa figura. Y hay una obra maravillosa que la haremos aquí, que de hecho la hace la misma actriz que hace de Adela. La misma actriz que hace de Adela, que se llama Sharon, que es una egresada del conservatorio que tenemos aquí, que está fabulosa también en Adela, hace de Fedra. Fedra lo hemos hecho lo hicimos en el conservatorio y ya más adelante la montaremos. ¿Y por qué menciono esa obra? Porque Fedra es una tragedia de Racine, el cual no es griego, es un francés, es como un Shakespeare francés, más o menos de esa misma época, si no me equivoco, más o menos la época de Luis XIV. Y estamos hablando de la época moderna, ¿no? Entonces, ¿qué hace Racine? Racine hace que Fedra esté constantemente hablando de Venus, ¿bien? Y en ningún momento aparece Venus. No es que de pronto aparece Venus y dice textos, pero Venus está siempre nombrada como aquello a lo cual Fedra está constantemente rezándole. Y Fedra está diciendo constantemente, le dice a Venus explícitamente, ¿por qué me has clavado esta daga en el corazón y me estás obligando a amar a alguien a quien no debería? El mismo patrón, el mismo patrón. ¿Por qué tengo yo que amar a mi hijastro? Que de eso va Fedra, ¿no? Es una mujer que se enamora de su hijastro. De nuevo, una pasión sexual que destruye el orden. ¿Cuál es la diosa que genera eso? Venus. Y al final, muere Hipólito porque Fedra lo acusa falsamente de violación, cuando había sido ella la que lo intenta seducir. Y Teseo, que es el padre de Hipólito y el esposo de Fedra, en un ataque de ira, creyendo que su hijo ha querido violar a su mujer, lo manda a matar y le pide a Poseidón que lo mate. Y en Fedra, en la obra, sí aparece Poseidón, lo nombran como verdaderamente un dios que físicamente se presenta para matar a Hipólito. Entonces, claro, ya es una obra metafóricamente, está bien, ya, pero de todas maneras lo que te está planteando el autor es que estos dos dioses están ahí para concebir a los seres humanos como sus hormiguitas, que es un poco parecido a como están también los dioses griegos en la Ilíada. En la Ilíada los dioses están mirando la guerra de Troya y más o menos casi con canchita, ¿no? Con canchita dicen, oh, no, pobre Héctor, pobre Aquiles. Yo te dije que debías apoyar a Aquiles. Bueno, ya mataron a todo el pueblo, no importa, pues. Y incluso hay partes en las que Zeus le dice a Hera como, mira, solo por ti no he devastado esa ciudad, pero me provocaba. Cosas así, ¿no? O sea, como una actitud hacia los humanos de que son juguetes para estos seres superiores. Y claro, ¿qué va a decir el catolicismo frente a eso? Son demonios, así de simple, tajante. Y esos dioses a los que se rendía culto, en realidad eran reales y simplemente eran realidades, no sé, por así decirlo, extramateriales, extraterrenales. Y entonces, cuando tú lees a Lorca y ves la luna, los patrones son muy parecidos, muy semejantes a cómo operan esas figuras de dioses antiguos.
Y no es raro, porque claro, al final una tragedia es estar semióticamente, simbólicamente, negando la esperanza que el catolicismo concreta. O sea, en ese sentido, la historia de Cristo es una historia trágica, pero la tragedia de las tragedias, pero anulada por la resurrección, que también, o sea, semióticamente funciona como sí tiene sentido ese sufrimiento. Mientras que, ¿qué pasa con Edipo? Se quita los ojos y se va a vagar por el desierto. Y no se le promete nada. No, simplemente es un ciego que más bien, precisamente por haber visto la verdad horrible de la vida humana, prefiere quitarse los ojos, por haber visto el abismo del sinsentido de la existencia. Podría entenderse la metáfora de esa manera, ¿no? Entonces, por ahí, no sé si quizá me enredé un poquito, pero quise trazar varios paralelismos al mismo tiempo. Creo que en el mundo gitano la luna tiene también juega un rol importante, ¿no? Hay esa canción bien conocida de Ana Belén que cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer y que tuvo un hijo con la luna, hijo de la luna, ¿no? Hay todo un tema y claro, y todo el mundo gitano gira muy cercanamente alrededor de Lorca, porque bueno, los gitanos, Andalucía, Granada, todos hay mucha vida y bueno, todo el flamenco, ¿no? El romancero gitano es su poemario, de los poemarios más importantes. Claro. Entonces, habría que ver cuánto es la influencia de la luna en estas leyendas y la injerencia en el mundo y en la visión gitana. Y la relación de la luna con Isis, además, ¿no? Es esta diosa egipcia. A mí me pareció en Bodas de Sangre, que también la vi, la luna como que oscura, porque hablaba de como que, para mí era como que está presagiando la muerte. Sí. La sangre, todo es como que no pasaba todavía, porque ellos estaban en... Pero ella como que es como que, para mí era como que la muerte, o sea, sigue. Bueno, de hecho, en la obra que has visto, se ha hecho un pequeño cambio que estaría bueno ponerlo sobre la mesa, que es que la luna está asumiendo los textos de otro personaje. O sea, la luna existe en la obra, pero además dialoga con la mendiga, que es la muerte, literal. Y en la escena de la luna tiene un diálogo con la mendiga. Y luego el novio, antes de encontrarse finalmente con Leonardo para ya matarse mutuamente, se encuentra con la muerte, ¿no? Y le pregunta cosas y le dice, ¿quién eres? Yo vengo de allá, de lejos. Pero ¿qué? Parecía como que estaba como que confabulada ahí con la muerte. Claro. Entonces, claro, es un encuentro con la muerte y con una muerte que te anula la trascendencia, ¿no? Y lo otro es que todos los personajes, al menos de las tres tragedias, tienen conflicto, o sea, siempre están en conflicto. Sí. ¿No? Con lo que quieren y con lo que deben, según Así la es. sociedad. No, pero todos, o sea, no solo los protagonistas, sino tipo la madre, ¿no? Y el novio, o la misma esposa de Leonardo. Sí. Y como que quiere pensar bien, pero a la vez sabe que no es cierto, pero tampoco lo dice, o sea, solo reclama, ¿no? Y al final como que nadie se preocupó por la esposa, ¿no? Quedó ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Cosas así, ¿no? O el niño, ¿no? Sí. Entonces era como que no. Efectivamente. Era muy explícito que todos se preocupaban por otros, o como el padre que estaba preocupado más por hacer los negocios, ¿no? El padre era novio. Tal cual. Con el esposo y todo, pero después cuando sucede es como que no, mi hija no puede ser, entonces es como que... Sí. Todos los personajes para mí eran así. Efectivamente, por lo general, el drama de los protagonistas suele reflejarse quizás en menor intensidad en los personajes de reparto, ¿no? Sí. Muy bien, ¿algo más para ir cerrando? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No olviden que tenemos la reposición de Bernarda Alba, donde todas estas cosas creo que podrán verse y sentirse desde otro lugar también, ¿no? Los que han venido tienen descuento, por si gustan. Así que me avisan si quieren venir y solo tienen que escribirnos a la vaca y decir que vinieron a la conferencia. Bien, nos vemos. Muchas gracias. Gracias.